Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú nos trajiste, Señor, aquí en esta hora, en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras el entendimiento, Señor, de nuestro corazón para recibir la palabra, Señor, que tú tienes en esta noche para nosotros. Danos, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a comprender la palabra, Señor, por medio, Señor, de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las riquezas que existen, Señor, en tu palabra, Señor. Danos humildad, Señor, para recibir, Señor, esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de la Escritura, a ver a Cristo, Señor, y ver tu Evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú guíes esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. A mediados de enero del año 1945, en la ciudad de Varsovia. Varsovia es una ciudad que está en Polonia. En esta época era el final de la Segunda Guerra Mundial y las ciudades que habían estado sobre el dominio del Imperio Alemán comenzaban a ser retomadas. Y una mañana, tras despertarse, Vladislav Spilsman se percató que había a las afueras del edificio donde él estaba refugiado o escondido, había unidades del ejército polaco. Ya en este momento los alemanes habían destruido prácticamente toda la ciudad, incluso el gueto, que era donde él estaba. Para los que no conocen tanto de la historia, el gueto alemán era una parte de la ciudad donde se recluían a los judíos. Era una parte de la ciudad que era amurallada, era cercada totalmente, y ahí colocaban a vivir a los judíos. Y bueno, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la población en el gueto aumentaba. Y lo que hacían era sacar una porción de las personas y llevárselas o a campos de concentración o a la muerte en las cámaras de gas. Entonces, Vladislav Spilsman era conocido como el pianista del gueto de Varsovia. Era un músico polaco que toda su vida se dedicó a tocar en los diferentes bares de este gueto, ¿no? Entonces, desde el lugar seguro donde él estaba, él pudo ver que ya se había acabado la guerra. Las fuerzas de su país ya volvían a controlar las calles, y él bajó con suma tranquilidad después de cerciorarse de que ya no habían enemigos o soldados alemanes, y pudo experimentar una inmensa tranquilidad, la cual él no había sentido durante todos esos 5 años, ¿no? Contrariando las expectativas de sus amigos y de las personas allegadas a él, Spilsman consiguió sobrevivir 5 años escondido en el gueto. Varios contingentes nazis sabían de su existencia y durante muchas ocasiones estuvieron a punto de matarlo, pero nunca conseguían en los últimos años encontrarlo. Contrariando las expectativas de sus amigos, que le decían que huyera, buscara la manera de huir del gueto, o que se suicidara si en algún momento podía llegar a ser atrapado, él
sobrevivió durante 5 años y finalmente pudo ver la luz de lo que es la libertad. El cuadro descrito en este ejemplo de la Segunda Guerra Mundial es el cuadro que podemos ver de cierta manera en este salmo. Describe la escena de un hombre que está cercado, que está acorralado por sus enemigos. Y si fuera poco, estos enemigos no están tranquilos, están totalmente preparados. Dice el versículo 2, si lo pueden acompañar, que los enemigos tensan el arco, ya tienen su flecha preparada para asesinar a los justos, para victimar a su presa. Además, es un enemigo traicionero, lo podemos ver ahí en el versículo 2. Está tramando, está maquinando dentro de lo oscuro. Y además, no persigue a cualquiera, solo persigue a los justos. El contexto de este salmo, muchos historiadores pueden decir que David escribió, porque este es un salmo de David. David lo escribió mientras estaba siendo perseguido por Saúl. Otros creen que fue durante la rebelión de su hijo Absalón. Pero este salmo es fruto de circunstancias que David estaba viviendo en ese momento. Y como podemos ver en el versículo 1, algún amigo o algún consejero le dice: huye, huye, lo orienta a huir. Entonces, la realidad que David vive en este salmo es una realidad que todos nosotros, de alguna manera u otra, podemos llegar a vivir. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando las situaciones difíciles llegan a nuestra vida? Esa es la lucha que tenemos siempre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huimos o nos quedamos y soportamos la situación? Entonces, enfrentar los problemas o huir de ellos. En este salmo, David expresa una absoluta fe en Dios. En momentos en que su vida estaba corriendo peligro y se sentía apremiado, o sea, para seguir huyendo, para escapar de esa situación, él muestra una declaración de extrema confianza en el Señor. El título que la Biblia nos da, nuestra Biblia nos da para este salmo es El Señor, refugio y defensa. Y en esta noche me gustaría estudiar este salmo a la luz de 3 puntos que vamos a ir viendo. El primer punto es la seguridad en el fundamento. La vamos a ver del versículo 1 al 3. El segundo punto es la confianza en la soberanía de Dios, del versículo 4 al 5. Y el punto 3 es el descanso en la justicia de Dios. Dice así la palabra del Señor: en el Señor me refugio. Esa es la primera frase que David expresa en este salmo. Es una frase de absoluta convicción de David, de quien ha creído. Es una expresión de absoluta confianza, de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, de alguien que verdaderamente conoce a su Señor, alguien que ha abandonado su vieja manera de vivir y ha aprendido a depositar su confianza total en el Señor, que es el Señor de su vida. Alguien que ha sido salvado, cual Dios ha hecho su obra y lo usa para sus propósitos. Y esta persona, que es David, disfruta de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que podemos tomar de esta primera frase que expresa David en este salmo? Que cuanto más experimentamos su gracia, la fidelidad y la bondad de nuestro Padre, el Señor, más confiamos en Él. Vamos a ser
perseverados, vamos a ser instruidos y vamos a crecer en la fe. Hay que tener una fe y una seguridad muy sólida para decir lo que dijo David en la primera frase de este salmo: el Señor es mi refugio. Pero en el mismo versículo dice, en la segunda parte del versículo: en el Señor me refugio. ¿Cómo deshiza mi alma huye cual ave al monte? Debemos entender que en nuestra caminata cristiana, la caminada que todos nosotros tenemos en nuestra vida, vendrán muchas circunstancias en las cuales se opondrán a nuestra fe. Nuestra fe siempre, de alguna manera u otra, va a ser confrontada. Y muchas veces, como en este salmo, vamos a tener dos opciones: huir a la montaña, huir de la situación. El huir aquí de la montaña en este pasaje era una práctica común cuando se quería escapar de algo en aquel tiempo. La montaña era el lugar de refugio, de seguridad. Entonces, hoy, en los tiempos actuales, si tenemos una situación, por ejemplo, la inseguridad que puede haber en nuestras ciudades, muchos toman la decisión de irse a otra ciudad o irse del país. Es una de las opciones. La otra opción es confiar en el Señor y delegarle a Él el problema y vencer el problema a través de la fe. La segunda opción para nosotros los cristianos es la más aceptada, es buscar refugio en el Señor. Pero viendo este cuadro, podemos observar en el versículo 2 que a pesar de que la idea es que depositemos nuestra confianza en el Señor, a pesar de eso la situación no es fácil. La circunstancia que vive David aquí no es de las mejores. ¿Cómo poder confiar en el Señor cuando la situación es demasiado difícil? Dice aquí en el versículo 2: ¿por qué aquí los impíos tensan el arco? Tensan el arco es una estrategia que tiene el enemigo de estar preparado para atacar, estar en prontitud para atacar. Lo otro que podemos ver, el otro aspecto, es que lo hacen en lo oscuro, o sea, lo hacen ocultamente, lo hacen en los bastidores. Eso demuestra la maldad que hay en el corazón del hombre. Todo esto lo hace premeditadamente. Es una actitud traicionera. Y lo otro que podemos ver en este versículo 2 es que no persiguen a los malos, persiguen a los rectos de corazón. Entonces, los aspectos que podemos ver aquí es la presencia amenazadora del enemigo. Los enemigos es algo que es una realidad que podemos tener. Tal vez hoy, en aquella época, David tenía personas que eran sus enemigos, pero hoy en nuestra época podemos tener enemigos invisibles que actúan ocultamente. Pueden ser situaciones en las cuales vienen a nuestra vida y están listas para destrozarnos en nuestra caminata. Pero podemos ver algo más crítico que está en el versículo 3. Dice el versículo 3 da una pregunta o expresa una pregunta. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué son los fundamentos, amados hermanos? Los fundamentos son normas, son reglas, son principios básicos de buen gobierno, de verdad y de justicia. Entonces, no solo el enemigo está dispuesto a atacar, está preparado para atacar al justo, pero el enemigo puede llegar a quitar incluso los fundamentos.
Y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué es lo que puede hacer el hombre? Podemos ver que en la era moderna el mundo se ha enfrascado y se ha sumergido en un proyecto, es lo que podemos ver en la actualidad, un proyecto para destruir lo que son los fundamentos, buscar lo que es la gloria individual del hombre, dejar a un lado a Cristo. Podemos ver que ya no hay más verdad absoluta, no hay fundamentos, no hay principios que guíen lo que es la vida y la familia dentro de la sociedad. El mundo actual quiere construir sin fundamentos, donde Dios, Cristo, no están presentes en el pensamiento de las personas. Contestan la Biblia y los principios. Incluso en el ámbito de la iglesia, esto se ha introducido en los pensamientos. Muchas iglesias cuñan pensamientos como bíblicos, cuando la verdad no lo son. ¿Y cuál es la raíz, amados hermanos, de todo esto? La raíz la podemos ver en Jeremías 17:9. La raíz de todo esto es el corazón del hombre. El perverso corazón engañoso que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque esta es nuestra naturaleza, amados hermanos. Venimos con una naturaleza pecaminosa. Siempre estamos inclinados a perder el camino, a perder lo que es la guía de nuestras vidas. Y la condición que tenemos delante de Dios es una condición miserable. Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni siquiera uno. ¿Quién es el único que puede solucionar esta condición negativa? Pues el que conoce el corazón, que es Cristo. El mismo David, el cual escribió este salmo, podemos ver en él un ejemplo de la lujuria de su perverso corazón. Cuando en la época que debería estar en la guerra, se quedó en el palacio y prefirió poner sus ojos en otra cosa que no era lo que Dios tenía para él. Y ustedes saben la historia. Tuvo esta relación con Betsabé en pecado, y luego después todo fue una secuencia de obras pecaminosas que terminaron con la muerte del marido de esta mujer, que fue Urías. Entonces, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? La pregunta ya se responde en el versículo 1. Buscar refugio en el Señor. Asegurarse, afianzarse en el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo, nuestra roca firme, nuestro castillo fuerte. Debemos refugiarnos en el fundamento y estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, como dice en 1 Pedro 5:8, está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no solo el diablo, nuestro perverso corazón también está ahí dispuesto a rebelarse. Entonces, en esta noche, la exhortación que yo le tengo a usted, hermano, es que reflexione en esta primera parte. Han dado lugar a la tentación, el pecado los ha seducido, han descuidado esa seguridad que solo en Cristo podemos tener. Han dejado de poner su confianza en Cristo. La respuesta, lo que yo les exhorto esta tarde, en esta noche, es: arrepiéntense y pongan su fe en Cristo. La fuga, el huir de la situación, no es una alternativa. Buscar refugio, sí, en Cristo, sí, porque Cristo es el fundamento inconmovible. Por medio de Él podemos ser justificados. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pudo vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir.
el único que pudo cumplir la ley, toda la ley, que fue crucificado por nuestros pecados y fue condenado, se pagó por nuestros pecados, el justo pagando por los injustos para satisfacer la justicia de Dios Padre. Entonces, cuando los fundamentos se han perdido, cuando ya no hay ley, en Cristo podemos estar seguros. Y no solo eso, podemos confiar también en su soberanía. Y es lo que vamos a ver en el punto número 2. Dice el versículo 4, el Señor está en su santo templo. ¿Qué significa que el Señor está en su santo templo? Pudiéramos pensar que su santo templo es el Señor está en el cielo. O también podemos pensar que está en su iglesia, porque el Señor mora en nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Dios está en ti y Dios está en mí. Entonces debemos entender que cuando tenemos una crisis, la fortaleza para sobrevivir, para sobrepasar esa crisis, no está ni en ti ni en mí. No está en nuestras fuerzas, está en Cristo Jesús. Y debemos entender que Dios tiene el control de todo. Si pierdes este principio, esta enseñanza, si la dejas a un lado, tú no vas a ser parte de la solución del problema, vas a ser parte del problema. Entonces vas a ser un ingrediente más para el problema. El mismo salmista, David, en el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. El Señor nos dijo en Mateo 28, 20, Él no nos dijo que estaría, nos dijo que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando los fundamentos en la tierra son arrancados, podemos tener seguridad, podemos tener confianza en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está en su santo templo, el Señor está en su trono. Cuando los fundamentos en esta tierra han caído o no existen, en el reino del Señor, allá en los cielos, el fundamento todavía está firme. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Gracias vean, hermanos, el privilegio que todos nosotros tenemos. Gracias al sacrificio de su Hijo amado, podemos tener libre acceso al trono de la gracia. Recuerden que nosotros no hacemos parte de este mundo. Nosotros hacemos parte de un reino que está en los cielos. Y si los fundamentos en el cielo están firmes, nosotros debemos estar descansados. Podemos descansar en su soberanía. Y esta es la certeza que David expresa en el versículo número 1. En el Señor me refugio. Pero el versículo 4 dice que el Señor, Dios tiene sus ojos atentos. Dios examina las acciones de sus hijos. Él conoce y examina todo lo que pasa en este mundo. Nada escapa a su escrutinio. Él tiene todo el control. Y dice el versículo 1 que prueba al justo. Dios prueba a todos los que son suyos y también prueba al injusto. Es lo que podemos ver en el versículo número 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Dios prueba al justo y lo persevera, lo cuida. ¿Por qué Dios prueba al justo, hermanos? Porque para ser aprobados por Él debemos ser probados. Nadie puede ser aprobado si no es probado. Entonces,
Dios prueba el justo. Podemos recordar el ejemplo del metal. Cuando el metal es cocido, se le quitan en este cocimiento las impurezas, y el metal, una vez que pasa por este proceso, sale más fuerte, más puro, más resistente. Entonces el Señor prueba al justo para fortalecerlo, para hacerlos, a cada uno de ustedes, a mí, a todos los hermanos de la fe, para hacernos cada vez más santos, más firmes, más sólidos y más llenos de gracia. Pero el Señor también prueba al injusto o al impío. ¿Y qué es lo que la prueba produce? La prueba de Dios en el impío produce en los impíos. Solo muestra su perverso corazón. Solo muestra la maldad que hay en su corazón y la iniquidad que hay en su alma. Y el Señor lo hace para que ellos puedan ver que el camino que escogieron es un camino insensato y que los va a llevar a una tragedia en su vida. Porque el Señor dice que el que hace el mal, versículo 5, el que ama la violencia, el Señor lo aborrece. Por su misma naturaleza, Dios encuentra aborrecible el mal que hay en los impíos. Entonces podemos confiar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos y el camino de los impíos perecerá. Dios es soberano. Él controla desde su reino, desde su santo templo. Él está en el control de todo y dirige firmemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos descansando en la soberanía de Dios. Estamos seguros en el fundamento. Estamos descansando en el control que el Señor tiene. Estamos poniendo nuestra confianza en su soberanía, o estamos haciendo lo contrario. Estamos dejando que las situaciones avalen nuestra fe. El punto número 3 dice el descanso en la justicia de Dios. Dice el versículo 6: sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Aquí podemos ver una ejemplificación del juicio divino. Es lo que va a ocurrir con ese camino que el impío ha querido caminar o trillar. ¿Qué podemos esperar nosotros que le va a pasar al injusto? Va a tener juicio. Y podemos pensar en nuestro tiempo actual, que el Señor no juzga al impío, porque vemos los impíos prevaleciendo en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor no juzga, no siempre juzga cuando se está cometiendo el pecado. Por eso es que los impíos se encantan con el pecado, se ensoberbecen cuando están pecando. Pero Hechos 17, 30 y 31 dice que Él ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a todo, cada uno de nosotros. Entonces, hay dos caminos, como vimos en el Salmo 1, uno de juicio y otro de justicia. El Señor, como dije, no siempre ejerce el juicio en el momento que se está pecando. Él ya ejerció este juicio sobre la humanidad. Lo podemos ver en la Biblia, en Sodoma, en Gomorra, en ejemplos como la Torre de Babel, el imperio babilónico, el imperio romano, más actualmente el imperio del cual tomé mi ilustración, el imperio nazi. Fue un imperio que se quiso poner al mismo nivel de Dios y, como vemos, fracasó. Quiso hacer un hombre de nuevo tipo, desechar los fundamentos bíblicos, y ustedes
eso sí lo pueden ver históricamente, desapareció. Y eso es lo que va a pasar con el impío, siempre va a desaparecer. Dice Gálatas 6:7 que no nos dejemos engañar de Dios, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, eso se dará. Entonces, si al injusto le va a dar juicio, al justo le va a dar justicia. El Señor va a perseverar al justo, porque dice en el versículo 7, el Señor es justo y Él ama la justicia. Los justos no tienen razón para tener miedo, para no dejar de depositar su confianza en Dios. Esto es un pensamiento al cual David vuelve. Él inicia el Salmo número 11, en el versículo 1, diciendo: en el Señor me refugio. En el Señor me refugio. Y en este versículo 7, Él vuelve a decir el mismo pensamiento que había expresado en el principio. Dice: el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Es la bienaventuranza eterna, es por lo que estamos esperando todos nosotros. Es la mayor alegría, amados hermanos, que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. O sea, la mayor alegría que todo cristiano anhela cuando llegue al cielo es poder ver al Señor, a nuestro Padre Celestial, cara a cara, y poder tener comunión con Él por toda la eternidad. Disfrutaremos, amados hermanos, de su compañía, de estar con Él, de vivir con Él por el resto de la eternidad. ¿Y qué es lo que pasará con el injusto? Sufrirán el castigo, como dice 2 de Tesalonicenses. Sufrirán el castigo de eterna destrucción. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es la mayor condenación que puede tener alguien que no siguió el camino de vida. Es no ver la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, la enseñanza para el día de hoy es: ¿qué estamos haciendo? Estamos depositando nuestra seguridad en el fundamento que es Cristo, y a través de eso estamos confiando en la seguridad que da la soberanía de Dios y el descanso de que seremos perseverados y que el Señor ya apartó su ira de nosotros y solo nos va a dar justicia. Pensemos en esto, Señor, hermanos, en esta noche. Tomemos esta enseñanza en esta noche, reflexionemos. Estamos viviendo para la gloria del Señor. Es lo que estamos haciendo con las situaciones que vienen a nuestra vida, nos están sacando lo malo que hay en nosotros, ese perverso corazón que todos nosotros tenemos. ¿Estamos confiando en el Señor o no lo estamos haciendo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque en ti y en la obra, Señor, de tu Hijo, Cristo Jesús, podemos tener seguridad, Señor, en este mundo que ha perdido, Señor, los fundamentos. Podemos estar confiados, Padre, en que en tu perfecta, Señor, soberanía, que tú estás en el control de todo, Señor, y que nosotros, Señor, que estamos en ti, no tenemos nada que temer. Ayúdanos, Señor, persevéranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar
en tu justicia. A descansar, Señor, en esta obra que tú has hecho, Señor, en nosotros, para que vivamos, Señor, en ella, para que seamos perseverados, Señor, y para que podamos disfrutar de la eternidad junto contigo, y que podamos, Señor, tener esta alegría, Señor, de disfrutar contigo la eternidad, de poder verte, Padre, cara a cara. En Cristo Jesús. Amén.